Las bases fundamentales de nuestro planeta la Tierra son los elementos que la componen. En la antigüedad los griegos identificaron 5 elementos como la base principal, aunque después estos 5 elementos incorporan más cosas dentro de sí. Pero básicamente estos 5 elementos se identificaron como los fundamentos de la existencia de este mundo. Es decir, de la existencia del planeta llamado Tierra. Estos elementos también están representados en la red cósmica. Cuando hablamos de la red, cada elemento representa a una geometría específica. La geometría del fuego es el tetraedro. Esta geometría representa a la llama divina. El agua es el dodecaedro, pero el dodecaedro atlante que es el que se expande en todas sus caras. La figura de la tierra, de la red es el hexaedro que tiene 6 caras. El aire su figura es el icosaedro. Y la figura del éter es el octaedro, el éter es el nombre por el que se conocía la esencia de algo. En la antigüedad cuando se quería sacar un perfume, se ponían las flores, se echaba alcohol en un frasco y se destilaban las flores y cuando quedaba el perfume, entonces ese aroma era lo que llamaban éter. Éter es la esencia de algo, cuando olemos una rosa sabemos la forma de la rosa, vemos las espinas, tenemos la imagen de una rosa por sentir la esencia tan solo. Por eso en la antigüedad se le llamó éter a sacar la esencia de un perfume. Después éter pasa al concepto filosófico, cuando nos referimos a la esencia de una persona, o a la esencia de un país, es algo que no se puede tocar, es algo que solo se puede sentir. Los eventos que se hacen en nuestra época para subir la conciencia del planeta ya se hicieron antes, sobre todo en la época atlante. En esta época las hacían una serie de personas llamadas Idilian. Para ser un Idilian tenías que pasar por una serie de escuelas. En esta época había 3 grupos de sacerdocios. El primero eran los Emerian, el segundo los Arsayen o Arsayans, y los terceros los Idilian. Los primeros que eran los Emerian eran como nuestros profesores, la palabra Emen significa entregar conocimiento, o saber sobre algo. Entonces los Emerian enseñaban las cosas básicas, como matemáticas, como leyes, como lenguas y muchas cosas más para así poder entender de todo. El segundo grupo los Arsayans, la palabra Arsay significa hablar al mundo, los Arsayen eran los que hablaban al mundo, eran los que enseñaban las leyes al mundo. Los que enseñaban a los políticos, los que daban directrices de cómo gobernarse a uno mismo, para después gobernar al mundo. Y el tercer grupo los Idilian, la palabra idil significa elemento. Los elementos fundamentales de la naturaleza, es decir, el fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter. Los Idilian eran aquellos que representan y se convierten, o son y enseñan a ser esa naturaleza, esos elementos, esa existencia. Los Idilian eran alquimistas básicamente. Sabían usar la naturaleza y convertirse en ella. Los Idilian estaban divididos en 5 grupos o escuelas. Estaba la escuela del fuego, la escuela del agua, la escuela del aire, la escuela de la tierra y la escuela del éter. Cada uno de ellos tenía una tarea específica en relación a las figuras geométricas representadas en la red. No solamente el Idilian fuego tenía que aprender a hacer el fuego, sino que tenía que entender la Sagrada Trinidad en sí misma. Es decir, entender los 6 senderos y los 4 procesos, expresión, experimentación, integración y trascendencia, mediante energía, vibración y materia, con sabiduría, voluntad y amor. La escuela del fuego tenía que entender muy bien esto. La escuela del agua, además de la manifestación del agua, tenía que aprender sobre los 20 procesos de manifestación donde estaba la información, y también los 30 caminos que llevaban a ese proceso de manifestación. Los 30 caminos son 10 días del cuerpo físico, 10 días del cuerpo emocional y 10 días del cuerpo mental. Estos son los 30 caminos que hay que recorrer para activar los 20 atributos de la información manifestada. Esos 20 atributos son los dedos de las manos y los dedos de los pies, representando a los 5 colores, a los 5 sonidos, a los 5 sentidos y a las 5 geometrías. La forma de manifestar realidades era mediante el sonido, mediante la luz, mediante la forma y mediante los sentidos, o sea 20 atributos. Después el grupo o la escuela del aire no solo tenía que aprender la manifestación del aire, sino la filosofía de esta figura, todos los diferentes caminos que son 30 que tenían que ser comprendidos a partir de los 12 sistemas, las 12 constelaciones, las 12 notas, los 12 sistemas orgánicos, etc. Después la escuela de la tierra. Esta tenía que integrar los caminos iniciáticos que eran el camino del espíritu, el camino del alma y el camino del cuerpo, tenían que caminar y vivir propiamente en el cuerpo el camino iniciático. Y esto se hacía de esta forma. El primer camino era el del espíritu, que comprendía a Sagitario, a Capricornio, a Acuario y a Piscis.
Después el camino iniciático del alma que teníamos a Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Y por último el camino iniciático del cuerpo físico, que integraba a Aries, a Tauro, a Géminis y a Cáncer. Estos se tenían que trabajar a través de su propia vida, es decir, expresión, experimentación, integración y trascendencia, a través de nacer, crecer, reproducir y morir. Tenían que morir varias veces los de la Tierra, probar una y otra vez su propia muerte. Eran muertes ficticias, pero con procesos internos y demás se llegaba y se terminaba todo este camino. La escuela de tierra era la más dura de todas. Y una vez que se pasaba por las 4 escuelas estaba la escuela del éter. En esta escuela dentro de la pirámide teníamos que aprender entre el tiempo y el espacio. Era la escuela del tiempo y el espacio, y del alquimista que logra encontrar la esencia. Y la esencia del tiempo y el espacio es la búsqueda de la esencia constante. Si todo esto lo juntamos en esencia, a esto se le llama Merkaba, o el gran vehículo de luz. El Merkaba o vehículo de luz en movimiento se ve de esta forma como un toroide. Para recordar a los Idilian diremos que todos tenemos el potencial dentro para ser un Idilian, tenemos el potencial de convertirnos en un elemento, tenemos el potencial en poder ser un alquimista, o creador de nuestra propia realidad. Pero para esto tendríamos que pasar por las escuelas de los Emenien para aprender, y para entender las cosas. Y también tendríamos que pasar por las escuelas de los Arsayens para poder comunicar al mundo todas las cosas que aprendimos. Y después uno podía ser transformador de su propia realidad y conectarse con el mundo. Los Emenian fueron los grandes profesores de la civilización atlante. Fueron acallados, perseguidos y fueron prohibidos cuando cayó la civilización atlante. Cuando pasó todo esto, los Arsayans se reunieron delante de la Esfinge y le hicieron una promesa a la Esfinge. Esta promesa fue: nos iremos de esta tierra para llevar el mensaje a todo el mundo. Y un día desde todo el mundo volver ante ti, para volver a comenzar. Los Idilian, que eran muy pocos, fueron los encargados de guardar esa información. Ellos mismos se convirtieron en esa información y se escondieron para no ser encontrados y destruidos.